La casa que un día fue suya, ahora es solo un recuerdo lejano. El esposo que la dejó por otra creyó que nunca más volvería a escuchar su nombre. Pero los años pasaron, y Clara regresó. Más fuerte. Más rica. Y con una única misión. Ahora, él está de rodillas ante ella. ¿Le dará la misma misericordia que él nunca le dio? Las paredes de aquella casa parecían más frías esa noche. Clara terminaba de poner la mesa para la cena, exactamente como lo había hecho durante más de 20 años. El silencio se extendía por las habitaciones, interrumpido solo por el leve tintineo de los cubiertos que alineaba cuidadosamente sobre el mantel blanco de lino. Nada podía estar fuera de lugar. Eduardo siempre había querido la casa impecable, aunque rara vez notaba el esfuerzo que ella hacía para mantenerla así. El aroma de la comida recién preparada inundaba el aire, pero ella sabía que, una vez más, nadie valoraría su esfuerzo. Eduardo probablemente llegaría tarde, como siempre. Si es que llegaba. Las manecillas del reloj marcaban las 8. La cena estaba lista. Pero Eduardo aún no había dado señales de vida. Clara suspiró y se sentó, pero apenas tuvo tiempo de probar bocado. El timbre sonó. Su corazón dio un brinco. ¿Sería Matthew? Su hijo rara vez la visitaba ahora que estaba en la universidad. Soñaba con verlo entrar por esa puerta, sonriéndole, trayendo de vuelta un poco de alegría a aquella casa vacía. Pero no. Cuando abrió la puerta, vio la expresión severa de Beatriz, su suegra. Veo que sigues insistiendo con esta decoración exagerada. Beatriz entró sin esperar invitación. Su perfume fuerte impregnó el aire, como si intentara marcar territorio. Pero no sirve de nada. Ni la mejor porcelana puede hacerte parecer más digna. Clara cerró los ojos por un instante. Debería estar acostumbrada a las humillaciones de Beatriz. Pero no lo estaba. Nunca lo estaría. Buenas noches para usted también, Beatriz. La suegra ignoró su tono educado. Caminó por el comedor como si fuera la dueña del lugar, pasando los dedos por el borde del mantel. ¿Eduardo aún no ha llegado?, preguntó, fingiendo sorpresa. Clara apretó los puños. Beatriz sabía perfectamente que Eduardo nunca llegaba a la cena. Y, en ese instante, Clara comprendió, había algo extraño en aquella visita inesperada. Los tacones de Beatriz resonaban sobre el suelo de madera mientras paseaba por la casa, inspeccionándolo todo con aquella mirada de desaprobación. Clara sujetaba con fuerza el borde de la silla. ¿Qué estaba haciendo Beatriz allí? Fue entonces cuando Eduardo llegó. El sonido de la llave girando en la cerradura hizo que Beatriz se detuviera. Sonrió, satisfecha. Eduardo entró con la misma postura firme de siempre, con su expresión inquebrantable. Vestía un traje impecable, como si acabara de salir de una reunión importante. O de una cita. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eduardo cruzó el comedor, saludó a su madre con un beso en la mejilla y ni siquiera miró a Clara. Ella ya sabía lo que eso significaba. Tenemos que hablar. Sacó el celular del bolsillo y deslizó el aparato sobre la mesa, en dirección a Clara. La pantalla brillaba. Clara tomó el teléfono con manos temblorosas y vio un correo abierto. Su corazón se detuvo. Sabes que nunca te he amado. Nuestro matrimonio siempre fue por conveniencia. Pero ahora ya no necesito fingir. La sangre de Clara se heló. Los mensajes eran entre Eduardo y otra mujer. Isabella. Había más correos, fotos íntimas, promesas de amor eterno. Sintió los ojos arder, pero no permitió que las lágrimas cayeran.
no frente a ellos. ¿Desde cuándo?, susurró. Eduardo finalmente la miró y sonrió. Una sonrisa cruel. ¿Eso importa? Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Beatriz cruzó los brazos y miró a Clara con una mezcla de impaciencia y triunfo. Clara, querida. Creo que ya sabes lo que tienes que hacer. Extendió un sobre de color marrón. Clara lo tomó con dedos temblorosos y lo abrió. Su estómago se revolvió al ver los documentos dentro. ¿Divorcio? Eduardo se recargó en la silla, cruzando los brazos. Es lo mejor para todos. Clara parpadeó varias veces, intentando mantenerse enfocada. El contrato decía que se iría sin nada. ¿Quieres que me vaya con las manos vacías? Su voz era apenas un susurro. Eduardo se encogió de hombros. Exactamente. El silencio pesó en la sala. Beatriz se inclinó hacia adelante, con la mirada despiadada. Seamos sinceros, Clara. Nunca fuiste realmente una de nosotros. Y en ese momento, Clara entendió la verdad cruel. Todos esos años, todas esas fiestas donde la ignoraban, todas las veces en que Eduardo la menospreció. Nunca fue una esposa. Solo un estorbo. Eduardo se levantó, acomodándose el traje. Ah, una cosa más. Isabella está embarazada. Clara sintió un sabor amargo en la boca. Eduardo sonrió, como si eso fuera una victoria. Pero algo dentro de Clara cambió. Tomó los papeles del divorcio, los dobló con calma y los colocó de nuevo en el sobre. Se levantó con firmeza. Eduardo y Beatriz esperaban verla destruida. Pero en ese instante, una chispa apareció en sus ojos. Entiendo. Y Eduardo nunca supo que ese entiendo no era de resignación. Era un entiendo de venganza. Clara subió las escaleras lentamente, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. Quería llorar. Quería gritar. Pero no lo haría. Cuando entró en la habitación, miró a su alrededor. La cama donde había dormido junto a Eduardo durante más de 20 años. El armario donde organizaba su ropa tal como a él le gustaba. El tocador que nunca usaba porque Eduardo decía que el maquillaje era innecesario para una mujer de su edad. Todo aquello era una mentira. Abrió el cajón superior de la mesita de noche. Allí guardaba un pequeño cuaderno de tapa azul. Un diario que había llevado desde el inicio del matrimonio. Pasó las páginas con los dedos, leyendo cada palabra que había escrito a lo largo de los años. Pequeñas alegrías, grandes decepciones. Mensajes de una mujer que ya no existía. Tomó un bolígrafo y escribió una última frase. Hoy, Clara murió. Mañana, nacerá otra mujer. Guardó el diario en su maleta, junto con algunas pocas prendas. Tomó su anillo de bodas y lo miró por un instante. Era una prisión. Sin dudarlo, se quitó el anillo y lo dejó sobre la cama. Y entonces, sin mirar atrás, Clara bajó las escaleras y salió por la puerta principal. La estación de autobuses estaba a unas cuadras de distancia. Clara caminó hasta allí sin saber exactamente hacia dónde ir. Era la primera vez en años que tomaba una decisión sin consultarle a Eduardo. La madrugada estaba fría, pero ella no sentía nada. Solo un vacío. En la terminal, miró el tablero de destinos. Nueva Orleans, Houston, Atlanta, Chicago. Su corazón latió con fuerza. ¿A dónde debía ir? En su cartera solo tenía unos cuantos billetes arrugados y una tarjeta de crédito conjunta,
que probablemente Eduardo cancelaría en unas horas. Tenía que ser inteligente. Entonces, una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Necesita ayuda, señora? Se giró y vio a una mujer de edad avanzada, sosteniendo un café caliente entre las manos. Clara vaciló. Era la primera vez en años que alguien la llamaba señora, sin desprecio. Yo. Solo necesito un lugar para empezar de nuevo. La mujer sonrió. Entonces, ya sabes la respuesta. Y señaló el tablero. Savannah Charleston, 2:45 de la mañana. Charleston. Sin saber exactamente por qué, Clara compró el boleto. Su destino estaba trazado. El autobús atravesaba carreteras desiertas mientras Clara miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Nunca había hecho algo así antes. Siempre siguió las reglas. Siempre fue la esposa obediente. Siempre puso los deseos de Eduardo por encima de los suyos. Y mira dónde la llevó eso. Ahora, allí estaba, en un autobús rumbo a Charleston, sin dinero, sin planes y sin nadie en el mundo que la ayudara. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Cuando el autobús llegó a la terminal de la ciudad, el sol comenzaba a salir en el horizonte. Clara descendió y respiró hondo. Era un nuevo día. Y una nueva vida. Las calles aún estaban vacías, con solo algunos comerciantes abriendo las puertas de sus negocios. Necesitaba encontrar un lugar donde quedarse. ¿Pero con qué dinero? En medio de esa incertidumbre, el destino actuó. Al otro lado de la calle, había una pequeña librería con un cartel en la vitrina. Se necesita ayudante. Clara sintió un escalofrío. ¿Sería una señal? Atravesó la calle y entró. El aroma a libros antiguos y café recién hecho la envolvió de inmediato. Y fue allí, en ese lugar improbable, donde comenzó su camino para recuperarlo todo. La campanilla de la puerta sonó cuando Clara entró en la librería. Detrás del mostrador, un hombre mayor, de cabello gris y gafas redondas, levantó la vista de un libro. «Buenos días», dijo con una sonrisa amable. «¿En qué puedo ayudarla?» Clara dudó. Nunca había trabajado antes. Eduardo siempre decía que su trabajo era cuidar la casa. Pero ahora, todo era diferente. Miró el cartel de «Se necesita ayudante» y lo señaló. ¿Aún están contratando? El hombre la observó por un momento, luego cerró el libro y se puso de pie. ¿Está interesada en el trabajo? Clara respiró hondo. Podría mentir y decir que tenía experiencia. Pero no lo haría. Para ser honesta, nunca he trabajado antes. Pero aprendo rápido. El hombre sonrió. Me gusta la gente honesta. Extendió la mano. Gabriel Moore. Soy el dueño de este lugar. Clara estrechó su mano. Y, en ese momento, no tenía idea del impacto que aquel hombre tendría en su vida. Gabriel la guió por el pequeño espacio de la librería, mostrándole las estanterías y las distintas secciones. Es un trabajo sencillo, explicó. Organizas los libros, atiendes a los clientes y, de vez en cuando, ayudas en la caja. Nada complicado. Clara asintió, absorbiendo cada detalle. ¿Y el sueldo? Gabriel se rascó la barbilla. No es mucho, pero incluye un cuarto en la parte trasera de la librería. Si necesitas un lugar donde quedarte. Clara sintió un nudo en la garganta. Era justo lo que necesitaba. Lo acepto. Gabriel sonrió. Entonces, bienvenida. Y así fue como Clara, la mujer despreciada y expulsada de su propio hogar,
dio el primer paso hacia su independencia. Lo que aún no sabía era que su nuevo comienzo la llevaría a algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Los primeros días en la librería fueron desafiantes. Clara nunca había trabajado antes, pero rápidamente aprendió. Lo que más le sorprendió fue lo mucho que disfrutaba estar allí. Los libros eran como ventanas a un mundo al que nunca había tenido acceso. Y, entre cliente y cliente, comenzó a leer. Fue entonces cuando descubrió algo sorprendente. Era buena con los números. Muy buena. Gabriel lo notó cuando la vio hacer los cálculos de la caja sin necesidad de una calculadora. Clara, tienes un talento raro, le dijo, observándola con interés. Ella rió, algo avergonzada. Solo me gusta mantener todo organizado. Pero Gabriel vio más que eso. Vio un potencial dormido. Y entonces, le hizo una propuesta inesperada. ¿Alguna vez has pensado en aprender sobre inversiones? Clara parpadeó. ¿Inversiones? Gabriel sonrió. Creo que podrías ser muy buena en esto. Y, sin saberlo, acababa de sembrar la semilla que cambiaría la vida de Clara para siempre. Esa noche, Clara se acostó en el pequeño cuarto que Gabriel le había ofrecido, mirando el techo. Nunca había pensado en el dinero antes. Eduardo siempre controló todo. No sabía cuánto dinero tenían, dónde estaba invertido o cómo funcionaban los negocios de la familia. Pero ahora quería saber. En los días siguientes, Gabriel comenzó a enseñarle lo básico sobre inversiones. Clara aprendió sobre acciones, fondos de inversión y mercados financieros. Y, rápidamente, descubrió algo impactante. Tenía un instinto natural para ello. Cada concepto tenía sentido. Cada estrategia parecía lógica. Y, por primera vez en su vida, Clara sintió que tenía el control de su propio destino. Lo que Eduardo no sabía era que, mientras él disfrutaba su nueva vida con Isabella, Clara se estaba convirtiendo en una mujer que él jamás podría derribar. 6 meses habían pasado. Clara ya no era la misma mujer que había llegado a aquella librería. Ahora tenía su propio dinero. Poco, pero suficiente para empezar. Y, más importante aún, tenía un plan. Investigó sobre Eduardo. Descubrió que su empresa no iba tan bien como él hacía parecer. Estaba endeudada. Y Clara sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pero antes de ejecutar su venganza, necesitaba aprender más. Fue entonces cuando Gabriel la presentó a un grupo de inversionistas. Personas influyentes que podían enseñarle a jugar el juego de los ricos. Y Clara entró en ese mundo con un único objetivo: destruir a Eduardo. Al final de una cena de negocios, uno de los inversionistas miró a Clara y sonrió. «Tienes un talento increíble». Ella sonrió de vuelta. «Solo me gusta aprender». El hombre se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Y cuál es tu verdadero objetivo?». Clara tomó su copa de vino y la giró lentamente antes de responder. «Construir algo grandioso». El hombre asintió. «¿Y cómo piensas hacerlo?». Clara sonrió. El mismo tipo de sonrisa que Eduardo daría si supiera lo que estaba por venir. Comprando empresas al borde de la quiebra. Y, en el fondo de su mente, ya sabía cuál sería la primera empresa que compraría. El restaurante de alta gama estaba en silencio, excepto por el tintineo de las copas y el murmullo de conversaciones discretas. Clara estaba sentada a la mesa con inversionistas importantes. Era su primera gran oportunidad en el mundo de los negocios. Observaba a cada uno de ellos, estudiando sus expresiones y forma de hablar. Tenía que ser estratégica.
Tienes un talento increíble para las finanzas, Clara, dijo uno de los inversionistas, un hombre llamado Richard Sullivan. Pero dime, ¿cuál es tu verdadero objetivo? Clara giró lentamente su copa de vino, esbozando una leve sonrisa. Quiero construir algo grandioso, respondió sin prisa. Richard se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Y cómo planeas hacerlo? Clara alzó la mirada. Comprando empresas al borde de la quiebra. La mesa quedó en silencio por un instante. Entonces, Richard sonrió. Inteligente. ¿Quieres tomar negocios subvalorados y llevarlos de nuevo a la cima? Clara asintió. Exactamente. Pero no reveló todo su plan. Ya tenía en la mira su primera empresa objetivo. La empresa de Eduardo. A la mañana siguiente, Clara estaba sentada en su pequeño despacho improvisado en la parte trasera de la librería. Delante de ella había montones de notas, gráficos, informes y todo lo que había logrado recopilar sobre los negocios de Eduardo. Y entonces, encontró lo que necesitaba. La empresa de Eduardo, que antes parecía estable, estaba sumida en deudas. Había hecho una inversión arriesgada en bienes raíces, creyendo que sería rentable. Pero la burbuja del mercado había estallado y ahora no tenía salida. Clara sonrió. Era su oportunidad. Pero no podía precipitarse. Tenía que esperar el momento exacto. Mientras tanto, afinaría su estrategia hasta que fuera perfecta. Gabriel entró en el despacho y vio a Clara trabajando. «Te ves decidida». Ella sonrió, pero sin apartar los ojos de la computadora. «Lo estoy». Gabriel se acercó y colocó un sobre la mesa. «Esto podría ayudarte». Clara levantó la vista. «¿Qué es esto?» «Una invitación a un evento de networking de alto nivel», explicó Gabriel. «Habrá empresarios influyentes. Si quieres entrar en este mundo, necesitas conocer a las personas correctas». Clara tomó el sobre. ¿Eduardo estará allí? Gabriel asintió. Su corazón se aceleró. Era la oportunidad perfecta para comenzar su venganza. La noche del evento llegó. Clara eligió un vestido elegante pero discreto. Quería que la notaran, pero sin ser identificada de inmediato. Cuando entró al lujoso salón del hotel, sintió las miradas sobre ella. Pero la única mirada que le importaba era la de Eduardo. Él estaba al otro lado del salón, conversando con inversionistas. Sus ojos se cruzaron por un breve instante. Y entonces, el impacto en su rostro fue evidente. Clara mantuvo una expresión neutra y siguió adelante. Ya no era la mujer sumisa que él había desechado. Y pronto, él lo descubriría. Eduardo quedó paralizado al ver a Clara atravesando el salón con gracia y confianza. La mujer que él había desechado no solo se veía diferente. Era diferente. Llevaba un vestido azul marino elegante, el cabello suelto en ondas suaves y una mirada firme que nunca antes había visto en ella. Por un instante, Eduardo dudó de lo que veía. Clara nunca asistía a eventos de este nivel. ¿Qué estaba haciendo allí? Antes de que pudiera ir hacia ella, Clara ya estaba rodeada por inversionistas importantes. Eduardo apretó los puños. ¿Qué demonios estaba pasando? Clara sabía que él la observaba. Y era exactamente lo que quería. Tomó una copa de champán de un mesero y sonrió a Richard Sullivan, el inversionista con quien había cenado la noche anterior. ¿Estás segura de que nunca has hecho esto antes?, preguntó Richard, encantado. Pareces haber nacido para este mundo. Clara sonrió. Digamos que estoy aprendiendo rápido. Y entonces,
Como si hubiera esperado exactamente ese momento, Eduardo apareció a su lado. Clara. Los inversionistas miraron a Eduardo y luego a Clara. El silencio se volvió denso. Clara se giró lentamente, encontrando la mirada confundida de su exmarido. Eduardo, dijo con una sonrisa fría. ¡Qué sorpresa verte aquí! Eduardo entrecerró los ojos. ¿Qué estás haciendo en este evento? Clara bebió un sorbo de su champán antes de responder. Negocios. Él parpadeó. ¿Negocios? Sí. Inclinó ligeramente la cabeza. Pero creo que eso es algo que nunca te preocupaste en compartir conmigo. La tensión entre los dos era palpable. Los inversionistas a su alrededor notaron la incomodidad y comenzaron a alejarse discretamente. Eduardo se acercó más, bajando la voz. ¿Qué es lo que quieres, Clara? Ella sonrió. Lo descubrirás muy pronto. Y sin decir nada más, Clara se alejó, dejando a Eduardo aturdido. El primer golpe había sido dado. Ahora, solo era cuestión de tiempo. Eduardo salió del evento antes de lo previsto. Necesitaba respuestas. Al llegar a casa, llamó a su contador y exigió un informe detallado sobre sus finanzas. Necesitaba saber si Clara estaba involucrada en algo que pudiera afectarlo. El informe llegó unas horas después. Y entonces, Eduardo sintió un escalofrío. Había un movimiento extraño en el mercado. Alguien estaba adquiriendo pequeñas participaciones de su empresa, discretamente. Alguien se estaba acercando para tomar el control. Eduardo apretó los dientes. Clara. Lo sabía. Ella estaba detrás de esto. Pero, ¿cómo? ¿Cómo había entrado en este mundo tan rápido? ¿Quién la estaba ayudando? Eduardo se levantó de su silla y arrojó el informe sobre la mesa. No podía permitir que esto sucediera. Pero ya era demasiado tarde. Mientras Eduardo caía en la desesperación, Clara ya tenía su siguiente movimiento calculado. A la mañana siguiente, se reunió con Richard y otros inversionistas influyentes. «Quiero hacer una propuesta», dijo ella, cruzando las piernas con un aire de confianza. Richard sonrió. «Te escucho». Clara deslizó un documento sobre la mesa. Eduardo está en una situación delicada. Su empresa apenas se mantiene a flote. Si invertimos en el momento adecuado, podremos tomar el control sin que lo note. Richard examinó el documento, impresionado. ¿Quieres apoderarte de su negocio? Clara asintió. Y quiero hacerlo de una forma en la que él no tenga salida. Richard se rió, negando con la cabeza. Eres despiadada. Clara sonrió. Solo aprendí a jugar el juego. Los días pasaron, y Clara actuó con paciencia. Sabía que Eduardo se estaba sintiendo acorralado. Y eso era exactamente lo que quería. Mientras él intentaba descubrir quién estaba detrás de la compra de acciones de su empresa, Clara continuaba adquiriéndolas poco a poco. Utilizaba inversionistas de confianza para ocultar los movimientos. Hasta que, un día, Eduardo recibió una llamada. «Señor, tenemos un problema». Él frunció el ceño. «¿Qué pasa?» «Recibimos una oferta de adquisición. Alguien quiere comprar su empresa». Eduardo sintió un escalofrío. ¿Quién? El asistente dudó. No estamos seguros del todo. Pero parece que la mayoría de las acciones ya han sido adquiridas por un grupo de inversionistas representado por... El asistente tragó saliva. Una mujer llamada Clara Moreau. El silencio en la oficina de Eduardo fue absoluto. Luego,
sintió como la rabia lo consumía. Clara lo estaba derrotando. Esa noche, Eduardo llamó a Clara. Ella contestó con calma, como si ya supiera lo que iba a pasar. ¿Qué hiciste? Eduardo rugió. Clara sonrió al otro lado de la línea. Tomé lo que era mío por derecho. Eduardo sintió como su corazón se aceleraba. ¿Quieres destruir todo lo que construí? Clara guardó silencio por un momento antes de responder. No. Quiero que sientas lo que yo sentí. Y entonces, colgó. Eduardo se quedó inmóvil, apretando el teléfono con furia. Clara había ganado. Pero para su sorpresa, la guerra aún no había terminado. A la mañana siguiente, Clara estaba en su nueva oficina cuando su asistente entró, vacilante. Señora Moreau, hay alguien aquí para verla. Clara frunció el ceño. ¿Quién es? La asistente vaciló. Doña Beatriz. El corazón de Clara se detuvo por un segundo. ¿Beatriz? Jamás imaginó que esa mujer vendría a buscarla. Clara respiró hondo y se acomodó el blazer. Déjala pasar. La puerta se abrió. Beatriz entró, pero ya no era la mujer altiva y arrogante de antes. Parecía desesperada. Clara cruzó los brazos, esperando. Beatriz titubeó un momento antes de hablar, con una voz más baja de lo que Clara jamás había escuchado. Eduardo lo ha perdido todo. Clara no dijo nada. Beatriz la miró con ojos suplicantes. Necesitamos tu ayuda. El corazón de Clara latía con fuerza. La mujer que la humilló en el pasado, ahora estaba rogando por misericordia. Pero, ¿qué haría Clara? La oficina de Clara estaba en completo silencio. El reloj marcaba exactamente las 9 de la mañana cuando Beatriz entró, completamente diferente de la mujer arrogante e implacable que solía ser. Su cabello, antes perfectamente arreglado, estaba despeinado. Sus ojos, hinchados. Y su voz estaba rota por la desesperación. Clara, yo, no sé a quién más recurrir. Clara permaneció en silencio. Era surrealista ver a esa mujer suplicando. Eduardo lo ha perdido todo, continuó Beatriz. Está arruinado. Sin casa, sin dinero, sin nadie que lo ayude. Clara cruzó las piernas y ladeó la cabeza. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Beatriz parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Clara, por favor. Lo amaste. Fuiste su esposa durante tantos años. No puedes simplemente quedarte de brazos cruzados mientras él cae. Clara rió, pero no había humor en su risa. Él sí lo hizo cuando yo caí. El silencio en la sala fue mortal. Beatriz cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que merecía escuchar eso. Tienes razón, admitió al fin. Fui cruel contigo. Pero Eduardo, él es mi hijo. Y necesita ayuda. Clara mantuvo su expresión seria. Sabía que este momento llegaría. Ahora, solo quedaba una pregunta. ¿Qué haría? Clara se levantó y caminó lentamente hasta la ventana. Los recuerdos la golpearon como un huracán. El día en que Beatriz la humilló públicamente en una cena de negocios, llamándola inútil frente a inversionistas. El día en que Eduardo se burló de su dolor, diciéndole en la cara que nunca la había amado. La noche en que descubrió la traición. Todo eso ahora parecía tan lejano. Miró a Beatriz. Dime algo, Beatriz, si los papeles estuvieran invertidos, ¿tú me ayudarías? Beatriz abrió la boca para responder, pero vaciló.
Y Clara tuvo su respuesta. Suspiró y tomó una pluma de la mesa. Eduardo está viviendo las consecuencias de sus propias decisiones. Pero yo no soy como ustedes. Beatriz la miró, confundida. Clara tomó un papel y comenzó a escribir. Puede empezar desde cero. Pero con una condición. Beatriz se inclinó hacia adelante, esperanzada. Cualquier cosa. Clara terminó de escribir y deslizó el papel por la mesa. Beatriz lo tomó y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Pero esto significa que tendrá que trabajar para ti. Clara sonrió. Exactamente. Esa tarde, Eduardo estaba sentado en la cafetería más barata de la ciudad, con un café frío frente a él. Nunca se había sentido tan derrotado. Antes, todos lo respetaban. Caminaba con trajes impecables, conducía autos de lujo, lo invitaban a los mejores eventos. Ahora no era más que un hombre en bancarrota. Un hombre ignorado por los amigos, que desaparecieron en cuanto se acabó el dinero. Fue entonces cuando Beatriz apareció, sosteniendo un sobre. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué es esto? Beatriz deslizó el papel hasta él. Clara te ofrece una oportunidad para empezar de nuevo. Eduardo tomó el documento y lo leyó. Sus ojos se estrecharon. Esto es un contrato de trabajo. Beatriz suspiró. Sí. Y es tu única salida. Eduardo se puso de pie y empujó el papel de regreso. Jamás. Prefiero morirme antes que trabajar para Clara. Pero, en el fondo, sabía que no tenía opción. Eduardo pasó 3 días enteros intentando encontrar otra alternativa. Pero no la había. Buscó a antiguos socios. Todos lo rechazaron. Trató de conseguir un préstamo. Se lo negaron. En su última noche, sentado en una banca de parque, con solo unas monedas en el bolsillo, finalmente lo entendió. Era esto o la nada. Al día siguiente, Eduardo apareció en la oficina de Clara. Ella estaba sentada tras su escritorio, impasible. ¿Vienes a firmar el contrato? Eduardo respiró hondo. Sentía en la boca el sabor amargo de la humillación. Sí. Clara deslizó la pluma hacia él. Y, con manos temblorosas, Eduardo firmó. Ahora trabajaba para la mujer a la que había despreciado. A la mañana siguiente, Eduardo llegó al edificio de la nueva empresa de Clara. Llevaba un traje barato, comprado con los pocos dólares que le quedaban. Cuando entró, sintió algo que le revolvió el estómago. Todos los empleados sabían quién era. Y lo peor, sabían que ya no era el jefe. Eduardo caminó hasta su escritorio. Sí. Ahora tenía un escritorio. Pequeño. Sin ventanas. Lejos del poder que alguna vez tuvo. Cuando Clara pasó por el pasillo, ni siquiera lo miró. Y, de alguna forma, esa fue la peor humillación de todas. En los días siguientes, Eduardo tuvo que adaptarse. Ya no era el dueño. Era solo un empleado más. Y Clara no le hacía las cosas fáciles. Lo trataba con la misma frialdad con la que él la trató en el pasado. Cada orden, cada instrucción, cada mirada de desprecio de sus colegas. Todo era un recordatorio de su caída. Pero Eduardo tenía un plan. Necesitaba encontrar una forma de recuperar el control. Y para eso, debía descubrir las debilidades de Clara. Esa noche, Eduardo se quedó hasta tarde en la oficina, fingiendo terminar un informe. Pero en realidad, estaba investigando.
Ingresó al sistema interno de la empresa y comenzó a leer documentos confidenciales. Hasta que encontró algo. Algo que podría cambiar el juego. Algo que podría destruir a Clara. Eduardo sonrió. Voy a acabar contigo, Clara. Eduardo entrecerró los ojos frente a la pantalla de la computadora. La luz azul se reflejaba en su rostro cansado, pero no podía detenerse ahora. El documento que había encontrado era la clave para su venganza. Las finanzas de la empresa de Clara eran sólidas, pero una nueva inversión de alto riesgo podría comprometerlo todo. Si lograba debilitar la confianza de los directivos e inversionistas, podría provocar una crisis interna y recuperar su influencia. Abrió el informe una vez más. Cada detalle de la estrategia de Clara estaba ahí, al alcance de su mano. Pero había algo que él no sabía. Cada clic que hacía, cada búsqueda, cada información que intentaba acceder. Clara ya estaba al tanto de todo. A la mañana siguiente, Eduardo llegó a la oficina vistiendo su traje más elegante. Quería parecer en control. Sabía que debía actuar rápido. Alan Foster sería su primer objetivo. Alan era uno de los directivos más antiguos de la empresa. Un hombre ambicioso que, según Eduardo, podía ser manipulado. Alan, ¿puedo tener un minuto de tu tiempo?, preguntó Eduardo, fingiendo casualidad. Alan frunció el ceño, pero asintió. Entraron en una sala de juntas vacía. Eduardo cerró la puerta con seguro. ¿Confías en Clara? Alan cruzó los brazos. ¿Qué intentas decir? Eduardo deslizó un archivo sobre la mesa. Está arriesgándolo todo con esta nueva inversión. Si algo sale mal, sabes lo que pasará, ¿cierto? Alan tomó los papeles, fingiendo interés. Eduardo creyó que estaba ganando. Pero lo que no sabía era que esa misma noche, Alan le contaría todo a Clara. La trampa ya estaba puesta. Clara escuchó atentamente mientras Alan explicaba. Quiere que dude de tu liderazgo, dijo Alan. Cree que puede manipularme. Clara sonrió y cruzó los brazos. Perfecto. Dejemos que siga creyendo eso. Alan arqueó una ceja. ¿Quieres que finja que estoy de su lado? Sí. Quiero que parezcas interesado. Quiero que confíe en ti. Alan dudó. ¿Y después? Clara tomó un vaso de agua, bebió un sorbo y, con calma, respondió. Después, lo destruimos. Eduardo estaba satisfecho. Alan parecía haber caído en su trampa. En los días siguientes, tuvieron varias conversaciones en secreto sobre los riesgos de la inversión de Clara. Eduardo sabía que debía involucrar a más personas. Así que comenzó a sembrar dudas entre los otros directivos. Una frase aquí, una mirada preocupada allá. Y entonces, comenzó a ver resultados. Algunos empleados miraban con desconfianza cuando Clara entraba a las reuniones. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba por los pasillos. Eduardo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Lo que no sabía era que cada palabra que decía estaba siendo monitoreada. Y que Clara ya tenía planeada su jugada final. Ese viernes, Clara convocó a una reunión extraordinaria con todos los directivos. Eduardo entró en la sala de juntas con una sonrisa confiada. Se sentía victorioso. Pero entonces, Clara se puso de pie y dejó caer un expediente sobre la mesa. Hoy hablaremos de traición. El silencio en la sala fue absoluto. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Clara se giró hacia Alan. Alan, ¿puedes contarnos lo que Eduardo ha intentado hacer en los últimos días?
Alan carraspeó y miró directamente a Eduardo. Ha tratado de convencernos de que pones en riesgo la empresa. Nos dijo que no podemos confiar en tus decisiones y que deberíamos tomar medidas para sacarte del puesto. Eduardo se enderezó en su silla. Esto es un absurdo. Clara ni siquiera se molestó en responder. ¿Algo más, Alan? Alan abrió otro archivo. Eduardo accedió ilegalmente a documentos internos de la empresa. Intentó usar información confidencial para manipular a los inversionistas y directivos. Todos en la sala voltearon a ver a Eduardo. Eso no es cierto. Tartamudeó Eduardo. Clara se acercó a la mesa. Entonces, explícame por qué encontramos registros de tu acceso no autorizado en el sistema de la empresa. Eduardo se quedó sin palabras. Había sido acorralado. Clara abrió una carpeta y sacó un documento. Tienes dos opciones, Eduardo. Él la miró en silencio. O firmas este contrato y renuncias a cualquier vínculo con esta empresa. Clara deslizó la pluma hacia él. O podemos llevar esto ante la justicia. Eduardo miró el contrato. Era el final. Pero entonces, un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si aún tenía una última jugada? Eduardo sostuvo la pluma, dudando. Miró a Clara. Luego a los demás directivos. Si firmaba, lo perdería todo para siempre. Pero había algo que Clara no sabía. Todavía tenía una carta bajo la manga. Respiró hondo, fingió una sonrisa y tomó la pluma. Voy a firmar. Pero mientras firmaba, Eduardo ya estaba planeando su próximo movimiento. Clara aún no había ganado del todo. Eduardo miraba el contrato firmado sobre la mesa. Su nombre estaba ahí, como una sentencia de derrota. Pero, en el fondo, sabía que aún no había perdido por completo. Salió de la empresa de Clara esa noche sin mirar atrás. Pero mientras caminaba por las calles oscuras de Charleston, una idea no salía de su mente. Clara pudo haber ganado esta batalla, pero aún tengo una última carta que jugar. La pregunta era: ¿sería suficiente para derribarla? En los días siguientes, Eduardo desapareció. Sabía que Clara creía haber cerrado la historia ahí. Pero ella había subestimado hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Usando los pocos contactos que aún le quedaban, Eduardo comenzó a investigar. Y entonces, encontró algo. Una transacción antigua. Hecha años atrás, cuando Clara apenas comenzaba en el mundo de las inversiones. Algo pequeño, casi insignificante. Pero, si se manipulaba bien, podía arruinarla. Eduardo sonrió. Ahora es mi turno. Clara sentía que algo estaba mal. Después de la renuncia de Eduardo, había desaparecido por completo. Ningún escándalo, ningún intento de contacto, nada. Eso no era normal. Esa mañana, mientras revisaba contratos, recibió una llamada de Richard Sullivan, uno de sus principales inversionistas. Clara, tenemos que hablar. El tono de su voz era serio. ¿Qué pasó?, preguntó Clara, manteniendo la calma. Richard suspiró. Ha surgido una denuncia en tu contra. Clara se quedó helada. ¿Denuncia? Sí. Una irregularidad financiera de tu pasado. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién hizo la denuncia? Richard dudó un momento antes de responder. Eduardo. Clara colgó el teléfono lentamente. Sabía que Eduardo no se rendiría tan fácilmente. Pero no esperaba que intentara atacarla de esta manera. Abrió su laptop y comenzó a investigar.
Y entonces, lo vio. Su nombre en los principales portales de noticias financieras. Joven inversionista involucrada en posible irregularidad financiera. Denuncias señalan transacciones sospechosas en sus primeros años en el mercado. Clara entrecerró los ojos. Esto podía ser devastador para su reputación. Pero Eduardo no sabía algo. Ella ya no era la mujer ingenua que él conocía. Si él quería jugar sucio, ella también sabía jugar. Clara sabía que tenía que actuar rápido. Si permitía que la noticia se esparciera sin control, su credibilidad estaría arruinada. Tomó su teléfono y marcó un número. Gabriel. El hombre que la ayudó a entrar en el mundo de las inversiones. Gabriel, Eduardo atacó. Gabriel suspiró del otro lado de la línea. Me imaginé que intentaría algo. ¿Qué hizo? Encontró una transacción del pasado y está intentando convertirla en un escándalo. Gabriel se quedó en silencio unos segundos. ¿Y la transacción era ilegal? Clara cerró los ojos por un momento. No. Pero si la distorsiona, puede parecer que sí. Gabriel respiró hondo. Entonces, debemos controlar la narrativa antes de que él lo haga. Clara sabía que tenía razón. Debía tomar el control antes de que fuera demasiado tarde. Clara convocó a una conferencia de prensa. Sabía que intentar ocultar la situación solo fortalecería las acusaciones de Eduardo. Al día siguiente, se paró frente a las cámaras, con un blazer elegante y una postura impecable. Estoy aquí para aclarar las acusaciones infundadas en mi contra. Explicó la transacción antigua, mostrando documentos y pruebas de que no había ninguna irregularidad. Esta denuncia no es más que un intento desesperado de alguien que lo perdió todo y no acepta su caída. No mencionó directamente a Eduardo. Pero todos sabían de quién hablaba. Y fue suficiente. Al día siguiente, los titulares cambiaron. Clara Moreau responde a las acusaciones y expone intento de venganza de su exmarido. Eduardo miró todo desde la televisión. Y sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Derrota. Intentó contraatacar. Pero ahora, nadie le creía. Los pocos contactos que le quedaban, comenzaron a alejarse. Sabía que había perdido completamente. Y lo peor. Clara seguía de pie. Furioso, lanzó su vaso de whisky contra la pared. Pero aún quedaba una última cosa que podía hacer. Esa noche, Clara estaba en su oficina cuando recibió un sobre sin remitente. Frunció el ceño y lo abrió. Dentro, solo había una hoja de papel. Y cuando Clara leyó las palabras escritas allí, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Nos vemos pronto. Esto aún no ha terminado. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer nuevamente las palabras en la nota. Nos vemos pronto. Esto aún no ha terminado. Debería estar acostumbrada a los juegos de Eduardo, pero había algo en esa nota que la inquietaba. Él ya había intentado destruirla antes. Y falló. Pero, ¿qué más tenía en su contra? Guardó el sobre en el cajón de su escritorio. No le daría a Eduardo el placer de verla afectada. Pero, en el fondo, sabía que algo se avecinaba. Y debía estar preparada. 2 días después, Clara llegó a la oficina y notó un ambiente extraño. Sus empleados susurraban entre ellos, miradas nerviosas, celulares en las manos. ¿Qué está pasando?, preguntó a su asistente. La mujer dudó. Eduardo está aquí. En el vestíbulo. Clara se paralizó por un segundo. ¿Qué dijiste? La asistente tragó saliva. Vino con un abogado.
quiere hablar contigo. Era eso. El golpe final de Eduardo estaba a punto de revelarse. Clara bajó al vestíbulo con pasos firmes. No mostraría debilidad. Eduardo la esperaba, sentado, con las piernas cruzadas y una sonrisa de victoria en el rostro. Parecía confiado. A su lado, un hombre de traje oscuro sostenía una carpeta llena de documentos. Clara, dijo Eduardo, con un tono calculador. Qué gusto verte. Ella cruzó los brazos. Vayamos al grano. ¿Qué quieres? El abogado de Eduardo se puso de pie y le entregó un documento. Esto es una citación judicial. Clara pasó las páginas rápidamente. ¿Me estás demandando? Eduardo se inclinó hacia adelante. Extorsión y abuso de poder. Clara permaneció impasible. Debes estar bromeando. El abogado de Eduardo sonrió con suficiencia. La demanda alega que lo obligaste a firmar su renuncia bajo coerción y que usaste información privilegiada para removerlo de la empresa ilegalmente. Clara no respondió de inmediato. Necesitaba entender su estrategia. Eduardo intentaba darle la vuelta a la situación. Si lograba sostener esas acusaciones, no solo mancharía su reputación, sino que la arrastraría a un proceso largo y desgastante. Eso no podía permitirse. Clara sabía que tenía que moverse rápido. Convocó una reunión con sus principales aliados. Gabriel, Richard Sullivan y Alan Foster. Eduardo quiere llevarme a los tribunales, dijo, deslizando la citación sobre la mesa. Gabriel tomó el documento y frunció el ceño. Está buscando venganza. Sí, confirmó Clara. Pero no haría esto si no tuviera algo más. Richard la miró fijamente. ¿Qué vamos a hacer? Clara respiró hondo. Nos aseguraremos de que esta sea su última jugada. Clara sabía que Eduardo no era un hombre limpio. Durante los años que estuvieron casados, hizo muchas transacciones sospechosas. Contrató a un investigador privado. Y, días después, recibió un expediente detallado. Cuando lo abrió, sus ojos se abrieron de sorpresa. Dios mío. Había pruebas de que Eduardo desvió millones de la empresa antes de ser obligado a salir. Cuentas en el extranjero, transacciones ilegales, lavado de dinero. Él quería arrastrarla al fango. Pero ahora se hundiría solo. Clara marcó directamente el número de Eduardo. Él contestó con tono burlón. Clara. Ya estaba esperando tu llamada. Eduardo, ¿estás seguro de que quieres seguir con esta demanda? Él rió. ¿Tienes miedo? Clara sostuvo la respiración por un segundo. Y luego, con calma, respondió. Solo quería darte la oportunidad de salir de esto antes de que sea demasiado tarde. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Eduardo finalmente lo entendió. Clara sabía algo. Pero él no tenía idea de qué era. Y eso lo aterrorizó. Al día siguiente, Clara organizó una conferencia de prensa. Caminó hasta el podio, rodeada de periodistas, y sonrió con tranquilidad. Estoy aquí hoy para aclarar un asunto importante. Presentó documentos demostrando que Eduardo desvió dinero de la empresa antes de salir. Este es el verdadero carácter del hombre que intenta demandarme. La sala explotó en murmullos. En ese mismo instante, Eduardo, viendo todo por televisión, sintió que la sangre se le iba del rostro. Clara no solo había destruido su plan, había destruido cualquier posibilidad de que se recuperara. Esa misma tarde, Eduardo irrumpió en la oficina de Clara. No pidió permiso. Estaba furioso. Me arruinaste.
Clara permaneció sentada, tranquila. Lo hiciste tú solo. Eduardo golpeó la mesa con fuerza. Esto aún no ha terminado. Clara se puso de pie y lo miró directamente a los ojos. Sí, Eduardo. Se acabó. Y en ese instante, él supo que era verdad. Salió de la oficina sin mirar atrás. Y Clara nunca volvió a saber de él. Con Eduardo fuera de escena, Clara se dio cuenta de algo. Había ganado. Pero ahora, se hacía una nueva pregunta. ¿Qué vendría después? Miró por la ventana, hacia el horizonte. Y supo la respuesta. No quería solo destruir a Eduardo. Quería ayudar a mujeres como ella a levantarse. Tomó su anillo de compromiso, el mismo que Eduardo le dio años atrás. Sonrió. Y luego, lo vendió. Usó ese dinero para crear un fondo de apoyo para mujeres que necesitaban empezar de nuevo.